Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Somos el equipo 3, conformado por Leiva Hernández Sofía Jimena, Álvarez Montenegro Aramis Emiliano, Cruz Ruiz Jesús Auriel y su servidor Aguilar Fernández Adrián. Nos corresponde presentar los temas arreglos, listas enlazadas STL, ejemplo de aplicación, implementación del lenguaje, colas y concepto de colas. Iniciaré yo con arreglos y posteriormente el compañero Aramis continuará con listas enlazadas STL. Sin más, comenzamos. ¿Qué es o qué son los arreglos? Un arreglo es una estructura de datos lineal y estática que almacena una colección ordenada de elementos del mismo tipo de dato, en ubicaciones de memoria contiguas. Una analogía podría ser casilleros contiguos donde se almacenan datos. Dentro del paradigma de la programación orientada a objetos, aunque no son objetos per se, en C++, a diferencia de otros lenguajes como Java, donde sí son objetos, los arreglos son fundamentales para agrupar instancias de clases o tipos de datos primitivos, permitiendo un acceso directo y eficiente a cada elemento mediante un índice numérico. ¿Cuáles son las características clave de los arreglos? Son tres. La primera, tamaño fijo. Una vez que se crea un arreglo, su tamaño no puede cambiar. La segunda, acceso directo. Se puede acceder a cualquier elemento directamente utilizando su índice o posición. El primer elemento está en el índice 0. La tercera característica es homogéneos. Todos los elementos deben de ser del mismo tipo. Por ejemplo, todos enteros, todos flotantes, todos caracteres. ¿Cómo se declaran datos en un arreglo? En C++ se declara especificando el tipo de dato, entero, flotante, etc., el nombre del arreglo y su tamaño entre corchetes. Pero como podemos ver en el ejemplo 2, si no ponemos un número entre los corchetes, pero ponemos valores entre las llaves, el tamaño del arreglo se infiere automáticamente. ¿Cómo se accede a los elementos en un arreglo? Se accede a los elementos utilizando el nombre del arreglo y el índice entre corchetes. Como podemos ver, en el ejemplo 1 se asigna 10 al primer elemento y en el ejemplo 2 se imprime el segundo elemento. ¿Cuáles son las ventajas de un arreglo? Las ventajas son acceso muy rápido a los elementos por índice, buena eficiencia en memoria para datos homogéneos y por lo mismo poca demanda de recursos en general. ¿Cuáles son las desventajas de un arreglo? Las desventajas serían que el tamaño debe de ser fijo, no se puede expandir o reducir dinámicamente. La inserción y eliminación de los elementos en medio del arreglo puede ser costosa, pues requiere mover otros elementos, lo cual consume muchos recursos y memoria. Esto sería todo por mi parte. A continuación, nuestro compañero Aramis nos platicará del tema listas enlazadas STL. 4.1.2.2 Listas enlazadas STL. Concepto de lista enlazada. A diferencia de los arreglos, una lista enlazada es una colección de elementos, nodos, donde cada nodo contiene el dato y una referencia, o puntero, al siguiente nodo de la secuencia. Un ejemplo de esto sería imaginar una cadena de papelitos donde cada papelito tiene un mensaje y una flecha que indica el siguiente papelito. 4.1 Una lista enlazada es una estructura de datos donde los elementos están conectados entre sí, y en el caso de stdlist es doblemente enlazada, es decir, cada elemento conoce al anterior y al siguiente. Operaciones comunes. Pushback añade un elemento al final, pushFront añade un elemento al principio, popback elimina el último elemento, popFront elimina el primer elemento, insert inserta un elemento en una posición específica, erase, elimina un elemento en una posición específica, empty, verifica si la lista está vacía, size, devuelve el número de elementos. En C++, una pila se puede implementar fácilmente usando la STL, std stack, que es una estructura de tipo LIFO, last in, first out. Por defecto, std stack es un contenedor interno llamado dequeue, pero también se puede utilizar stdlist como base, lo que convierte la pila en una especie de pila basada en una lista enlazada.
Al principio tenemos nuestras bibliotecas. Después de ello inicia nuestra función principal. En ella creamos una lista de enteros llamada números. Utilizando pushback insertamos 10 al final y 20 después utilizando lo mismo, para finalmente insertar 5 al principio utilizando pushRun. Vamos a imprimir nuestra lista de elementos utilizando un ciclo for. Utilizando remove vamos a eliminar 10 de esa lista y con un iterador vamos a hacer que apunte al siguiente y que ese apunte al anterior. Después, utilizando insert, vamos a insertar 15 en la lista para finalmente imprimir nuestra lista modificada con un ciclo for. Dentro de ello, nuestra lista de elementos inicial era 5, 10 y 20 y nuestra lista modificada es 5, 15 y 20, que es lo que nos muestra la consola en la parte de abajo. Tema 4.1.3. Implementación con programación orientada a objetos en C++. Se crea una estructura modular y organizada donde una clase pila usa objetos nodo que almacena datos y apunta al siguiente elemento. A continuación mostraremos un programa que hace este programa. Este programa crea una pila vacía, inserta tres valores 10, 20 y 30, muestra los elementos de la pila, consulta el valor que está en la cima, elimina el valor en la cima y muestra nuevamente la pila. A continuación, este es el programa que les habíamos comentado que se describe paso por paso, línea por línea, lo que se hace en cada parte de nuestro código. Ya para terminar de explicar nuestro código, podemos ver en la ventanilla de color negro que se aplicó el valor 10, se aplicó el valor 20 y se aplicó el valor 30. Elementos de la pila era el 30, 20 y el 10. La cima es el número 30 y se desapiló el valor número 30. Los elementos en la pila que quedan son el 20 y el 10. Continuamos con mi compañero. A continuación, les voy a hablar sobre un tema muy interesante dentro de las estructuras de datos, las colas. Pero antes de explicarles qué es exactamente una estructura de cola en programación, quiero que se imaginen algo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchen la palabra cola? Probablemente pensarán en una fila de personas en el cine, en la tienda o esperando para subir al camión, ¿verdad? Bueno, precisamente ese ejemplo de la vida real es una manera muy fácil de entender cómo funciona esta estructura. Concepto de colas. Una cola es una estructura de datos lineal, es decir, una colección de elementos en la cual cada elemento tiene un sucesor y un predecesor, únicos con excepción del primero y el último. El primero no tiene predecesor y el último no tiene sucesor. La estructura cola se caracteriza porque las operaciones de inserción y eliminación de elementos deben hacerse por extremos diferentes. Los elementos se insertan por uno de los extremos y se eliminan por el otro extremo. En una estructura de tipo cola se identifican los dos extremos por donde se realizarán las operaciones. El frente o el principio de la cola será el extremo en el cual se eliminarán los elementos, mientras que en el final será el extremo en el cual se harán las inserciones. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.